Bueno, Cabeza de Centauro forma parte de la serie de temas mitológicos, de temas relacionados con una iconografía clásica, en este caso podríamos decir una mitología griega, griego-romana, y es un ejercicio distinto al primero, al fauno y vacante. Es un ejercicio más simple, podríamos decir que es un trabajo más apuntado, menos acabado. Eh, predomina, veréis que predomina mucho el trazo y no está la mancha no está tan trabajada. O sea, en este caso veréis que es muy importante la dirección de la línea y en la mancha no se producen unas valoraciones muy graduales, sino es más contrastado. Es más como si dijéramos el principio de lo que podría ser un trabajo más elaborado. Pero en este caso es deliberadamente así. Veis que parto también con el fondo oscuro, un fondo gris, que servirá como tinta intermedia. Luego habrá un tono medio, que será este tono más oscuro, predominará mucho la línea y finalmente habrá unos claros, en este caso trabajados con la goma, sacando el papel. En este primer vídeo, como veis, estoy encajando con la mancha y con la línea, o sea, buscando la dirección, los movimientos, la inclinación de la cabeza de entrada y las zonas. O sea, con la mancha voy configurando las zonas, lo que son las zonas de pelo, siempre comparando. Las palabras clave siempre son comparación, situación en el papel, situando los ritmos, las direcciones y los tamaños. Los tamaños de los huecos de los ojos relacionados con el tamaño de la nariz, trabajando a la vez con el volumen y con el plano. O sea, en este caso es una simplificación de entrada y se va configurando y trabajando con todos los aspectos, o sea, por todas las zonas de la cabeza, ¿no? Es un detalle, o sea, esta cabeza pertenece a una figura en la que aparece el centauro completo, ¿no? Y simplemente es la cabeza, es el gesto de la cabeza, muy escultórico. Veréis que los bucles de los pelos son muy escultóricos, o sea, no es un efecto real, o sea, deliberadamente el apunte alude a este carácter escultórico de la pieza. O sea, no hay unas transiciones, unos difuminados, o sea, es muy pétreo, podríamos decir que es muy pétreo. Entonces veis que estoy encajando, como os decía, estas direcciones, estas líneas, estas manchas que empiezan a configurar los volúmenes en esta primera fase, que de hecho es como se podría empezar cualquier ejercicio, sea de esta serie, sea de lo que sea, o sea, en cualquier tipo de trabajo. Siempre el encaje como forma, digamos, inicial de empezar un trabajo es lo más recomendable. O sea, se puede trabajar de otras maneras, pero no lo recomiendo en una fase de aprendizaje. Ves que cuando incido en un trazo, lo que estoy haciendo es comparar distancias sobre todo. Ahora que estoy trabajando la parte superior del bigote, digamos, de la barba, estoy viendo el espacio que se configura o sea, entre la mejilla y el labio inferior y superior. Estoy viendo, digamos, los espacios que configura la parte de abajo de la boca, ¿no? La parte que a la vez se une con la barba, porque es un personaje que tiene bigote y barba, ¿no? Y esta melena así un poco descabellada, pero muy interesante por las formas, o sea. Estas imágenes las elijo siempre, ¿veis? Ahora estoy utilizando la goma para empezar a iluminar la parte izquierda. O sea, es trabajar de una manera esquemática y simplificada, pero yendo a lo fundamental. Una vez tengo situadas las inclinaciones, toda la cabeza tiene una gran inclinación. La
la línea de cejas, el ojo izquierdo está, o sea, el ojo derecho está mucho más arriba que el ojo izquierdo, veis que hay una gran inclinación y por lo tanto pues ya todo es inclinado, ¿no? La nariz es inclinada, la boca es inclinada, todo es inclinado, todo tiene un carácter, el cuello por supuesto es muy inclinado. Y bueno, va apareciendo, veis que va apareciendo progresivamente la cabeza, esta cabeza. En esta primera fase todo es muy lineal, todo es muy gráfico. La segunda parte, en este ejercicio veréis que empiezan a aparecer más las curvas, las direcciones de los bucles, de los pelos. O sea, coge un carácter un poquito más, digamos, más real, sin entrar en valoraciones, difuminados, como os he dicho, ¿eh? Será muy pétreo, muy gráfico, muy dibujo, muy apunte. O sea, esto podría considerarse un apunte de cierto tamaño, es una hoja un poco grande, pero es deliberadamente un ejercicio más suelto, más lo que tiene que ser el principio de cualquier trabajo, como os he dicho. Ahora estoy en el lado derecho, trabajando la zona de la sombra y delimitando lo que es la melena con respecto a la entrada de la frente y dándole dirección a estos ritmos del cabello, dándole dirección con las manchas, con las líneas, o sea, simplificando y dándole dirección, cogiendo las estructuras grandes. Vamos de lo grande siempre a lo pequeño. De vez en cuando veis que cambio la goma Básicamente estoy utilizando solamente el carboncillo y la goma. El carboncillo ya sea trazando, veis que a veces... Y luego trazando sea en líneas o trazando las zonas de sombra. A veces vuelvo a iluminar o a limpiar con la goma zonas. Y luego a veces lo utilizo de lado y trabajo más como con una mancha inconcreta. Son un poco los tres recursos que estoy empleando en este trabajo, los tres recursos gráficos. O sea, línea, mancha sin difuminar apenas, o sea, no difuminada, a veces doy un golpe, pero muy poquito, y la goma para aclarar zonas. Es simplemente este proceso. Cuando miramos una escultura, es más fácil entender cómo está funcionando el claroscuro. Por eso, de hecho, esta serie un poco, y los trabajos tradicionales de las academias que se trabajan con las esculturas de toda la vida, es más fácil que trabajar con un modelo natural. Digamos que es mucho más simplificado tener toda la superficie de un tono, ¿no? Los mármoles o los yesos blancos solo producen grises, entonces es mucho más fácil verlo que con un modelo real. El color nos distrae